Para concluir la clase de esta semana, vamos a ver un tema nuevo, un tema que estoy seguro que no vieron con anterioridad, que es la composición de funciones. Si tenemos dos funciones f de x y g de x, de modo que el dominio de la primera, o sea, el dominio de f, esté incluido en la imagen de la segunda, o sea, en la imagen de g, se puede definir una nueva función que asocie a cada elemento del dominio de g de x el valor de f de g de x. Esto último se escribe simbólicamente como f circulito g. Ese símbolo circulito no tiene un nombre, circulito, cerito, dependiendo del libro donde lo vean, se suele decir así. Bien, ¿qué quiere decir el tema de que el dominio de la primera esté incluido en la imagen de la segunda? O sea que, si acá tenemos f de x y g de x, yo voy a hacer primero g de algo, y a lo que me dé, lo voy a hacer con f de x. O sea que, el tema de que la imagen de g de x, lo que me da g de x, está refiriéndose a la imagen de la segunda, puede hacer algo que tome f de x, o sea que forme parte del dominio de la primera función. Esto que simboliza con el concepto que venimos trabajando en todas estas clases. Digamos que tenemos las dos funciones g y f, entra un valor x determinado a la función g, ocurre un proceso y lo que me da como resultado ahora va a la función f. Ahí ocurre otro proceso y obtengo finalmente como resultado un valor y. O sea que entra algo en x, pasa algo en la función g que lo convierte en un valor numérico, ese valor va a la función f y ahí se transforma. O sea que el valor que inició, que entró al principio, se transforma dos veces por dos funciones. Eso es lo que vendría a ser, hago una función, luego otra. Si yo compusiera las dos funciones, en realidad ahora estoy creando una sola función que toma el valor original, hace un proceso que reemplazaría a los otros dos procesos juntos, o sea, este proceso de acá sería lo mismo que hacer primero g y luego f, y finalmente me devuelve lo mismo que si yo hiciera el proceso que ilustré al principio. O sea que componer dos funciones es reemplazar las dos funciones por una que, eh, que justamente resuelva lo que hacen estas dos funciones en un solo. Si vamos a hacer un par de ejemplos, un ejemplo solo vamos a hacer. Tenemos g de x, 3x más 2. F de x, x más 3 sobre 2x más 1. Si yo voy a componer, voy a hacer FOG, vamos a hacer f de g de x. F de g de x en este caso sería f de 3x más 2. ¿Por qué 3x más 2? Porque g de x vale 3x más 2. ¿Qué significa hacer f de 3x más 2? Si f de x es x más 3 sobre 2x más 1, f de 3x más 2 quiere decir que yo en la función f de x voy a reemplazar todas las x que a mí me aparezcan por este valor. Es el mismo principio que usamos para hacer, por ejemplo, f de 9, donde nosotros acá ponemos un 9 y estos dos valores los reemplazamos por 9 y después resolvemos. En sí es lo mismo. O sea que la función me va a quedar como, en vez de x, 3x más 2, más 3, que viene en la función, sobre, en vez de 2 por x, 2 por 3x más 2, más 1. Fíjense que lo que estamos haciendo es meter en f de x lo que hay en g de x. Reemplazo las x de la f por todo lo que tiene la g. Acá, en esta expresión, podemos trabajar un poco. Acá tengo 3x más 2 más 3. Yo puedo hacer el 2 más 3, lo que me deja 3x más 5. En el denominador, yo acá puedo hacer una distributiva. 2 por 3x son 6x. 2 por 2 es 4. Y finalmente hacemos este 4 más 1, lo que me deja como resultado 6x más 5. Finalmente me queda esta expresión como la composición de g con f. Eso es algo que no aclaré. Decir fog
o f cerito g es lo mismo que decir g compuesta con f. Se lee al revés de cómo se escribe. Bien, ahora, como para cerrar el tema de lo que veníamos diciendo de que esta función reemplaza a las otras dos, hagamos una comprobación. Vamos a hacer g de 3 y a lo que me dé g de 3 lo voy a hacer como f de ese resultado, por un lado. Por otro lado, vamos a hacer fog de 3 directamente. A ver si me dan el mismo resultado, que en teoría me tienen que dar lo mismo. G de 3, si nosotros nos ponemos, esta es la función g de 3 sería reemplazar la x por 3, entonces me queda 3 por 3 más 2, 3 por 3 9, más 2 me da 11, y ahora voy a tomar ese 11 para hacer f de g de 3, sería hacer f de 11, o sea que en f de x yo voy a reemplazar las dos x, esta x y esta x, por los 11. O sea que me queda 11 más 3, 14, 2 por 11, 22, más 1, 23. O sea que si hago primero g de 3 y a lo que me da lo incluyo en f, me da 14 23 avos. Vamos ahora a hacer el tema de fog, la composición, que en teoría hacer directamente en esta de acá me tiene que dar también 14 23 avos. Fog de 3, fíjense, va a ser 3 por 3 más 5 sobre 6 por 3 más 5. Recuerden, acá estoy reemplazando en la función compuesta que averigüé. 3 por 3 me da 9, más 5 14, 6 por 3 18, más 5 me da 23. También conseguí el 14 23avo que en el mismo paso anterior. En conclusión, entonces, nosotros ya podemos hallar una función que me reemplace otras dos funciones. Es más, se puede hacer una función que me reemplace 3, 4, 5 funciones si voy componiendo sucesivamente. Igualmente, vamos a centrarnos ahora en componer solo dos funciones. Otra cosa que podemos hacer, yo planteé hacer la composición en este sentido, g compuesta con f. También se podría hacer al revés. Nosotros podríamos hacer f compuesta con g, que se escribe de esta forma. En este caso, yo voy a hacer g de f de x, al revés. En g voy a poner todo lo que haya en f de x. Fíjense que me va a quedar g de x más 3 sobre 2x más 1. ¿Esto qué significa? Que en la función original, 3 por x más 2, reemplazo la x por el x más 3 sobre 2x más 1. Acá lo único que podemos hacer es este 3, multiplicarlo con el numerador, haciendo una distributiva, lo que me va a dejar 3x más 9 sobre 2x más 1. Y todo sobre el más 2 que ya venía en la función original. Recuerden entonces que lo que hice para hacer gof es, en g pongo todo lo que haya en f de x. Los invito a ustedes, si quieren hacer la comprobación con cualquier valor parecida a como yo hice acá, para demostrar que hacer una forma o la otra da el mismo resultado. Con esto sí damos por terminada la clase semanal. Nos vemos la semana que viene.